Detrás de mí se levanta una fortaleza que lleva en pie más de 6 siglos desafiando el paso del tiempo. Y esto no es lo único que la hace especial, y es que aquí se toma una de las fotografías de fantasmas más famosas del mundo. Esto no se queda aquí porque 30 años antes de esto otro fotógrafo saca una fotografía con una figura similar en la misma zona del castillo. Hoy te vienes conmigo a explorar Tantallon Castle y sus misterios y espero que estés preparado para la aventura de hoy. Dentro vídeo. Te doy la bienvenida a la aventura de hoy, muchísimas gracias por acompañarme. Estoy alucinando con el sitio en el que nos encontramos hoy y por supuesto su historia que estoy deseando contarte. Pero primero te voy a dar un poco de contexto sobre este castillo como solemos hacer y luego me meto con la chicha que tanto te gusta. Hace mucho que no te lo digo, pero por favor, si te gusta mi canal, suscríbete, ya que me ayuda mucho a seguir creciendo y trayéndote estos pedazos de vídeos. Tantallon Castle fue construido hacia 1350 por William Douglas, primer conde de Douglas, uno de los nobles más poderosos de Escocia. Su ubicación no fue casual, se alza sobre un acantilado frente al Mar del Norte, cerca de North Berwick, que es una ciudad que hay por aquí. Es considerado el último gran castillo medieval en Escocia y su muralla defensiva mide 15 metros de altura y su grosor es de 4 metros. Esta protegía el único acceso por tierra, ya que los otros 3 lados estaban defendidos naturalmente por el acantilado. Esta fortaleza marcó el fin de una arquitectura puramente medieval antes de que los tiempos cambiaran y se dejaran atrás las espadas para cambiarlos por los cañones en la guerra. Acabo literalmente de llegar a este castillo y ya estoy fascinada tanto con las vistas como con la estructura y sus ruinas. En serio, me parece una absoluta pasada estar por aquí, tener esta oportunidad y poder apreciar lo que tenemos enfrente, ya que es que esto antaño solo puedo imaginarme que tenía que ser alucinante. Y nos encontramos en lo que anteriormente fue la cocina. Podemos ver por aquí un horno. Este fue el horno de pan, por lo que pone en la descripción de la guía. Y aquí tenemos un agujero donde se tiraba la basura. Cuando me encuentro en lugares así siempre tengo esa cosita en la tripita que me indica que es que esto me encanta, o sea, es que me alucina pensar lo que habrán visto estas paredes, lo que se habrá vivido aquí, y es que me encantaría tener una máquina del tiempo solo para ir un par de días a aquella época y ver cómo se vivía. Aquí tenían una salida para ir a los acantilados por lo visto, y es que tenemos aquí una señal que nos explica un poco más sobre los kelpies escoceses. Yo te tengo que contar un poco más sobre esto, no va a ser en este vídeo, pero son espíritus malignos del mar en Escocia, pero ya te daré un poco más de detalles. En este cartel tenemos obviamente la versión infantil dibujada, pero se veían algo más como esto. Y bueno, acabo de decir se veían, pero en teoría siguen existiendo y son parte de la leyenda y el folclore escocés. Por desgracia, esta parte está cerrada por seguridad, ya que está en restauración ahora mismo. Pero, ¿qué te parecen estos túneles y paredes? Todo lleno de musgo y humedad. Y que solo se puede oír el sonido del mar. Ni siquiera muy alto hoy, ya que el tiempo nos está dando bastante tregua. Y es que lo que ves allí se llama Bass Rock, y es que hay un faro, o sea, cómo te quedas, de verdad, que la vista desde aquí es increíble. Si luego puedo, voy a intentar acercarme un poco con el dron a ver qué tal. Entre infarto y infarto seguramente te saque algo bueno. Este sitio la verdad que me está dejando flipando, pero es que una de las cosas que me está impresionando un montón es que este es un pozo que abastecía el castillo y
de profundidad tiene nada más y nada menos que 32 metros, y es que por dentro está todo lleno de vegetación, es impresionante. Bueno, he de contaros que no sé si notáis la diferencia con las vistas que os he enseñado antes, pero es que está empezando a haber una niebla increíble, ya no se ve ni la Bass Rock allí, así que vamos a ver qué tal con el dron dentro de un rato. Espero poder sacar todo lo que necesito y no tener que volver como me pasa algunas veces. Mira, por aquí se ve un poco mejor la niebla, da bastante mal rollo. Y la Bass Rock es definitivamente inexistente. Imagínate vivir aquí hace 600 años. Durante siglos fue el bastión de los Douglas rojos, una rama de la familia Douglas que llegó a enfrentarse a los propios reyes. En 1528, el rey Jacobo V sitió el castillo para castigar a su antiguo tutor, Archibald Douglas, acusado de traición. Usó artillería pesada y aunque Tantallon resistió, gran parte del interior quedó destruido. Y más de un siglo después ya sí que se lió parda. En 1651, las tropas de Oliver Cromwell, el líder inglés que había derrocado y ejecutado al rey Carlos I para instaurar la República, bombardearon Tantallon con cañones modernos y nos dejaron más o menos lo que hoy en día vemos por aquí. Pasaron siglos hasta que no ocurrió absolutamente nada en este castillo, por fin lo dejan en paz hasta más o menos 2008-2009 que se despierta de nuevo el misterio. Aquí es cuando un fotógrafo escocés llamado Christopher Aitchison saca unas cuantas fotografías del patio interior de este castillo. Este no ve nada fuera de lo normal en el momento, pero luego cambia la cosa cuando revisa las fotos en su casa. Es aquí cuando descubre algo inquietante, y es que ve una figura humana asomándose desde una de las ventanas del castillo que fotografía, y esta figura humana parece llevar una gorguera, que es este cuello característico del Renacimiento. Resulta que el fotógrafo asegura que no había absolutamente nadie en esa parte del castillo, y es más, los trabajadores que estaban ese día también lo confirman, ya que esta era una zona restringida por seguridad, y creo que la fotografía fue tomada en esta zona. Creo que quizá en una de las ventanas que tienen estas rejas. Esta fotografía es enviada al Festival de Ciencia de Edimburgo y gana un premio por ser la fotografía más convincente de fantasmas del mundo. Pero prepárate que lo más impactante está por venir, ya que 32 años antes se hace una foto muy similar en la misma zona que hizo la foto Atkinson. Esta fotografía fue sacada por Grace Lamb, una mujer que fue a visitar el castillo con su familia, y revisando un álbum de fotos después de haber visto esta foto se dio cuenta de este perturbador detalle. Dos fotos separadas por 32 años, dos fotógrafos que no se conocían y una figura misteriosa apareciendo en la misma parte del castillo. Hay varias teorías, y es que los escépticos dicen que no puede ser y que esto era algún conjunto de luces que hacían parecer que había allí una persona humana, pero era irreal. También dicen, aunque no hubiera constancia de que alguien estuviera allí, pues que alguien se coló en el momento y se hizo la foto. Varios expertos en fotografía han comprobado que no tuviera ninguna manipulación digital y se ha concluido en que la imagen es 100% real. Sinceramente, a mí ambas fotos me han dejado bastante helada, especialmente la más antigua, he de decir, pero no sé tú qué piensas. ¿Tú crees que es un fantasma real de un espíritu que sigue vagando por este castillo tan antiguo, o crees que fue trucada de alguna forma, que alguna persona se coló en la zona restringida? ¿O cuáles son tus pensamientos? Cuéntamelo, déjamelo en comentarios. Creo que es esta la zona que estaba restringida antiguamente, y este debe ser la ventana por la que se ve a una persona en la fotografía. Quizá puede que sea esta. Yo sé que ha habido alguna persona que ha intentado replicar esta foto, y es que realmente tampoco te creas que hay mucho espacio aquí para ponerte de pie como parece en la foto. Tendrías que estar completamente arrodillado para poder ponerte en la misma postura que se ve en la fotografía. Así que no sé muy bien cómo han podido hacer esto, o si es real o no lo es, pero esto es lo que te puedo contar.
Lo que sí tengo clarísimo es que este es uno de los castillos más increíbles que he visto. O sea, las ruinas son impresionantes, puedes recorrerte un montón de partes y es que, vamos, puedes escalar todas las torres y esto es algo que no es demasiado común entre las ruinas de los castillos que he visitado. Así que si estás por aquí, te viene bien, por favor, date una vuelta porque te va a gustar seguro. Eso sí, la accesibilidad para sillas de ruedas y demás no la veo yo muy clara porque hay muchas escaleras, césped, etcétera, etcétera. El terreno no está muy bien, así que no te lo recomiendo. Mira, tenemos aquí una cuerdecita que nos ayuda para subir a lo alto de esta torre. Es una pasada, la verdad. Vamos a ver las vistitas que tenemos por aquí. ¡Wow! Yo que tengo cierto miedo a las alturas, la verdad que se me aprieta el culo en ciertas ocasiones. Y la niebla, la verdad, que le da el último punto misterioso que necesitábamos en este vídeo. ¡Wow! No sé qué es eso, pero os lo juro, parece, no sé, que Dios ha venido a vernos. Unas vistas alucinantes en un castillo fascinante. Por lo visto pone aquí que esta cámara era un punto crucial de debilidad en lo que es la fortaleza, en lo que es la muralla. Por eso hoy en día la vemos bloqueada con piedras y demás, porque obviamente antiguamente no querían que les destruyeran solo por tener este punto débil dentro de su fortaleza. Esta habitación huele bastante a pis, así que vamos a irnos al igual que acabamos de entrar. Mira qué pedazo de escalera y de túnel, o sea, es que es increíble la arquitectura de este sitio. Esta estancia donde nos ubicamos ahora mismo era donde se encontraba antiguamente la prisión y es que la verdad que da bastante mal rollo estar aquí sola porque es que es muy oscuro y solo entra un poquitito de luz obviamente tenemos ahí un par de lámparas pero muy tenue y desde la mini ventanita que tenían antiguamente donde podían acceder a un poco de luz solar. Pero ya te digo que es bastante escaso. Lo que me ha sorprendido bastante es que sí que tiene baño y es que pone aquí en el cartel que los criminales que se encarcelaban aquí eran de lo peor, así que la verdad que tienen bastantes beneficios como es un baño, bien por ellos. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, el baño solía tener un pequeño agujero al mar y ahí es donde te quedabas a gusto. Desde aquí tenemos vistas también al puerto y es que así es como se vería en la antigüedad y así es como lo tenemos ahora. Obviamente ahora la marea está bastante baja, pero imagínatelo. Y encima con esta niebla es místico. Y esto era el Great Hall o el gran salón donde estas personas tenían sus generosos banquetes. Mira por favor el tamaño de esta pedazo de chimenea.
Aquí puedes ver los restos de una escalera que te subía hasta arriba del castillo a la Torre Douglas. Los restos son increíbles. Como puedes ver, hay diferentes ventanas que indica que había diferentes plantas. Y también te digo que entre escalar y todo se tarda un ratito en recorrer. Más escaleras para nuestra sorpresa. Vamos para arriba. Mira qué interesante y la forma tan curiosa en la que erosiona la roca. Archibald Douglas fue la última persona que tuvo este castillo como residencia principal y se cree que murió por una enfermedad provocada por la maldición de una bruja. Una de las últimas cosas que he visto ha sido este museo con objetos que se encontraron en estas tierras al excavar y alguna que otra réplica de las armas que se solían utilizar en esta época. Por desgracia no podemos entrar aquí, pero este era un lugar donde criaban palomas y también se comían los huevos, así que cuando las palomas tenían 6 años las metían en el caldero. Y bueno, mi gente, dirás, ¿y esta chica qué hace con un peinado diferente? Y yo te diré, pues es que he tenido que volver a sacar las tomas del dron, ya que el otro día es que fue imposible, se empezó a anular y anular y es que no se veía ni un pimiento. Así que aquí estamos, la verdad que obviamente no es mi cosa favorita volver una hora de mi casa a sacar imágenes otra vez de un sitio que ya he estado, pero bueno, que la verdad que sacar tomas de un paisaje de estas características nunca decepciona y siempre se disfruta, así que espero que tú lo hayas disfrutado igual. Te mando un besazo y un abrazo, no te pierdas el vídeo de la semana que viene, que ya sabes que hacemos octubre de Halloween y te está encantando porque yo lo sé y me lo estás diciendo, así que un besazo, nos vemos pronto, chao.